Muy buenos días, queridos hermanitos. Dios me les bendiga en este inicio de esta quinta semana de Cuaresma, en este caminar que ya vamos acercándonos a ese vivir lo que vivió nuestro Señor Jesucristo para, en ese amor de misericordia y de bondad, dar su vida, donarse por todos y cada uno de nosotros, pero sobre todo para vencer la muerte, vencer el pecado y salir en victoria, porque somos victoriosos de su mano y de la mano de Papito Dios. Para quienes no nos conocen, somos Comunidad Católica Fuentes de Misericordia. Eh, Siempre nos reunimos con el favor de Dios en este horario de las 8 de la mañana para compartir la liturgia de la palabra, para recibir este alimento diario. Y nos ponemos en la presencia del Señor, como siempre lo hemos dicho, de su mano, de todos los hermanitos que pertenecen a esta comunidad, que se convocan en estos grupos presenciales, y de quien es nuestro papá en la fe, Norman Munevar. Nos ponemos todos en su presencia, también todos aquellos que nos estarán escuchando, que nos escuchan hoy, para que sea Él dándonos su bendición, regalándonos su Espíritu Santo para poder comprender el mensaje que Él tiene para hoy. Iniciamos en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy te damos gracias como siempre, mi Rey bello, mi Rey amado. Señor, gracias por este santo día, por esta semana que iniciamos, mi amado Padre. Gracias porque tú nos convocas, gracias porque tú aparejas tiempos, momentos, Señor, porque tú nos sigues atrayendo con tus lazos de amor, Señor, para amarte, para seguir. Señor, pero sobre todo porque tú quieres que te escuchemos, porque tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros esa palabra de vida eterna, Señor. Haz que hoy nuestros corazones estén dispuestos, que nuestros oídos sean limpiados, se saque todo aquello que no nos permite escucharte, Señor, y nos regales tu Espíritu Santo para que dirigidos a través de él podamos comprenderte, podamos entenderte, Señor, pero sobre todo, Señor, hacernos dóciles de corazón para seguirte, Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de las vicisitudes, Señor, que no perdamos la fe en ti, que no perdamos ese amor que tú nos tienes y el amor que nosotros debemos tener de ti. Nos disponemos entonces para compartir las lecturas para hoy. Lectura del libro de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era un hombre muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de esos jueces que el Señor denuncia diciendo, en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario, cuando salía a pasear, y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores, sola con sus dos criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había nadie allí, excepto los dos ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas, traedme el perfume y las cremas y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti
diciendo que un joven estaba contigo y por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo, no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar y los dos ancianos por su parte se pusieron a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron, id a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon, mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con dos criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al hombre porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando, Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz. Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó, ¿pero estáis locos, hijos de Israel? ¿Con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron, ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la anciandad. Daniel les dijo, separados, lejos unos de otros, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo, envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados. Cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor, no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él contestó, debajo de una acacia. Respondió Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina
y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo, hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Elita nos Salmo escucha. 20, Sí. Salmo 22. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Aunque Señor, camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria Aunque al Padre, camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos,
Al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos tomamos un espacio de tiempo para permitir que esta palabra del Señor penetre en nuestra mente, nuestros corazones, nuestro espíritu, y sea Él, a través de su Espíritu Santo, el que nos permita renovar todo lo que somos, lo que tenemos, y podamos comprender, compartir en comunidad y poder eh, seguir y hacer eco de esta palabra con nuestro testimonio diario. Bueno, mis hermanitos, quien quiera comenzar a compartir puede hacerlo. María Nancy, buenos días, adelante, Dios le bendiga. Amén. Muy buenos días. Aquí veo dos, en general, en toda la liturgia, dos mujeres en circunstancias diferentes. Y si detallo lo que se comenta de estas mujeres, humanamente hablando, dos mujeres completamente en conductas contrarias. Una casada, conocedora de la ley, del amor del Señor. La otra, según dice el Evangelio, adúltera, ¿sí? En ninguna relación con Jesús, pues aparentemente. Una le ora al Señor que la salve, la otra nada que ver, guarda silencio. Pero igualmente, dos mujeres misericordiadas por el Señor, dos mujeres salvadas por Él. Eso me deja ver que realmente ellas son ovejitas del rebaño de Jesús. Ellas se volvieron esas ovejitas del rebaño, como dice el Salmo. Y me deja ver que el Señor no discrimina. El Señor aquí es justo, así en la justicia de Él, no la justicia humana. Él le dio a cada quien, a cada una de las dos lo que necesitaba, no tal vez lo que merecía. Según los hombres, juntas me decían ser apedreadas, ¿sí?
pero según el Señor, Él les dio lo que es lo que necesitaban, perdón. Mi Señor utilizó en Sana a Daniel, un joven sin experiencia y joven, porque joven entre comillas, para los hombres era alguien sin experiencia, sin sabiduría. Guiados por las apariencias, iban a condenar a Susana, iban a matar, pero él no, el Señor a juntas les dio amor, misericordia y salvación. Entonces nosotros, porque vivimos angustiándonos tanto cuando decimos que estamos con el Señor, si somos ovejitas de su rebaño, si lo hacemos supuestamente nuestro pastor, a veces nos angustiamos tanto, aún en silencio. Si Él conoce nuestro corazón, si nosotros le abrimos nuestro corazón y lo dejamos entrar, Él sabe lo que necesitamos y nos da lo que necesitamos. Y a veces nos pegamos unas angustias, no estamos seguros en ocasiones de su amor, de su misericordia, de su perdón, de esa salvación, de ese plan que tiene para nosotros. Eso me hace evocar un poquitico la liturgia de ayer. Ayer nos dejó ver un poquito Jesús, como que ya sentía eso que iba a pasar, ese sufrimiento que iba a pasar, y él como que lo empezó ya a sentir en su corazón, pero él como tenía tan claro su misión en la tierra, la tenía tan clara, dijo, no, yo a qué vine y eso lo voy a cumplir a pesar de. ¿Por qué digo esto de que lo tenía tan clara y que a pesar de las situaciones siguió adelante? Porque es que nos puede pasar eh, como en la liturgia de hoy, que si no tenemos claro lo que somos, si no tenemos claro por eso lo que queremos, si no tenemos claro nuestra relación y el actuar de Dios en nosotros, si no tenemos claro que si nos abandonamos en Él, todo va a estar bien, pues por eso es que tambaleamos, muchas veces tambaleamos y por eso es que no vivimos, no logramos asimilar y vivir esa relación con Dios y todo lo que del Señor viene, que es maravilloso. Dios en este caso, aquí, a mí, ya para concluir, me invita a abandonarme más en Él con confianza y con seguridad de que con Él y por Él todo va a estar bien, así yo humanamente lo vea diferente, ¿sí? Que no me deje, que si de pronto me muevo un poquito, me diga como Pedro cuando se hundió en el agua, Señor, sálvame que me hundo. Pero sí me invita a tener plena seguridad de que si soy ovejita de su rebaño, con Él todo va a estar bien. Así, aparentemente las circunstancias me muestran otra cosa, porque Él siempre va a utilizar algo, incluso los medios, para salvar, para acogerme, para tenerme ahí aferrada a Él solo si quiero y si yo lo permito, a confiar más de verdad en su gracia sobre mí, sin tambalear, estando segura de lo que quiero. Y yo quiero en este momento, en medio de mi debilidad, de mi fragilidad, de la situación, estar con Él y para Él. Eso es lo que tengo claro que quiero. Entonces, por eso le digo, Señor, ayúdame a no tambalear y a no dudar de ti, de tu misericordia, de mi amor. Si me quieres tomar como instrumento, si me quieres tomar y enviar, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Sí, amén. De la manito de Él. Y aunque pasemos por donde pasemos, como lo dice el Salmo, por cañadas oscuras, por momentos difíciles, no tememos. Y eso es lo que tenemos que no perder de vista. ¿Alguien más? Celi, buenos días. Lana. Muy buenos días, Olguita, y muy buenos días, comunidad. Encontramos este inicio de semana a través de la liturgia, lo que nos ofrece una reflexión que me parece tan sentida y a la cual nosotros de pronto podemos invocarnos. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Dicho de esta forma, aquí en la primera lectura encontramos
cómo el Señor se apiada de una oración sincera, de una oración donde hay un hogar que está el Señor, donde hay un hogar que la presencia, donde se educan a los hijos, un hogar compuesto por mamá, por papá, por hermanos, que manifiesta todo ese amor que reciben del Señor. Y cuando se manifiesta ese amor del Señor, eso se encuentra en los hijos. Hoy veo en esta familia una hija en la cual es deshonrada por testimonios falsos. Y vemos cómo la misericordia del Señor escucha en su oración lo que dice aquí Susana. Ella le está entregando que prefiere morir a entregarse a las manos de esos malvados. Qué doloroso cuando se da testimonios de personas que los tergiversan, que los acomodan y van a parar a una cárcel por delitos que quizás no fueron cometidos de esa manera o quizás involucran para salvar la conciencia de otros, como sucedió aquí con estos ancianos malvados. Vemos cómo se manifiesta el Señor en un corazón sano. Ellos hacían alusión a un joven y que no lo hayan visto, pero el Señor encaja en todas estas mentiras una verdad, y esa verdad está en el corazón de Daniel. Ese corazón sincero que también amaba al Señor, lo amaba tanto que prefirió decir y salvar a esa alma que estaban acusando inocentemente. Daniel dijo que eso no era cierto. Cómo el Señor infunde en esos corazones sanos en la verdad. El Señor lo tomó como instrumento para salvar a Susana. Posiblemente Susana tampoco ni lo conocía a ese joven, a Daniel. Estamos seguros de ello. Pero Susana en su interior sabía que estaban obrando tan mal de ella que encontró el ángel del Señor en Daniel, ese hombre que dio testimonio para defender el honor de aquella hija, una hija de Israel, una hija a la cual representaba a muchas que habían sido abusadas, maltratadas por estos jueces injustos. Aquí encontramos que la justicia del Señor brilla por encima de la justicia humana, porque la justicia humana es la más errática, mientras que la justicia divina es aquella en donde brilla la luz y la verdad. Esto nos lo enseña la primera lectura. Y a través del Evangelio encontramos otro hecho similar. Pero aquí los que quieren hacer justicia es la justicia humana. Le traen al Señor una mujer en pecado, una mujer que cometió errores, posiblemente ya tenía su fama de hacer esta situación de pecar. Pero aquí, a través del Evangelio, ¿qué nos muestra el Señor? Que la justicia divina está por encima también de la justicia humana. Cuando el Señor mira a los ojos de cada uno de nosotros y escudriña nuestro corazón, el Señor nos conoce. El Señor sabe sinceramente quiénes somos cada uno de nosotros. El Señor reconoce quién es, cómo somos y de qué estamos hechos. Vemos aquí en esta mujer pecadora el arrepentimiento. Vemos en ella esa sumisión de entregarle al Señor su corazón, porque posiblemente tampoco ella estaba enterada de quién era Jesús. Pero encontramos en ese corazón sincero de la mujer tanta humildad, tanta resignación, tanta contrición de corazón, que mira al Señor con lágrimas, yo creo, de sinceridad, y el Señor encuentra en su corazón ese arrepentimiento.
Y lo maravilloso de todo es que cuando el Señor pone a los que tiren, que lancen la primera piedra a aquellos que están libres de corazón, los más viejos, los más pecadores, los más mentirosos, los más abusadores, todos aquellos que han sido lo peor, que han dañado a un pueblo de Israel, son los que primero salen corriendo. Esto nos deja de enseñanza a nosotros también. Aprendamos a ser sinceros, que nuestro corazón lo presentemos al Señor en sus manos. Él nos conoce. El Señor siempre nos libra de aquellas maldades cuando nosotros estamos con sinceridad el amor al Señor. Esta palabra nos enseña hoy el arrepentimiento. El Señor nos perdona a todos. Él no tiene preferencias ni prevalencias por nadie, porque el Señor es en su justicia, en su misericordia y en su bondad, reconoce en cada ser humano de lo que estamos hechos, de lo que contenemos, de lo que entregamos y damos cuando el Señor está en nosotros mismos y nosotros damos ese testimonio del Señor a través de nuestras palabras, a través de nuestras formas de actuar y quizás más aún cuando le entregamos nuestras almas al Señor. Amén. Gracias, Olguita. Amén, Celi, gracias. Marta Cecilia, por favor, adelante. Buenos días, Olguita. Pues a mí en resumen, lo que a mí me dice el Señor hoy es que el Señor siempre es misericordioso y siempre recibimos de Él el perdón. Pero a veces nosotros vemos los defectos de los otros, pero es para como ocultar los nuestros. El Señor en este momento hoy nos está diciendo es que no tengamos miedo de perdonar, que aprendamos a perdonar a los demás cada vez que sea necesario. Y también para que nosotros pensemos también que el Señor nos conoce el corazón de cada uno y sabe en el interior de cada uno qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que nosotros somos realmente. Entonces, que así como el Señor es misericordioso, que nosotros seamos para los demás también lo mismo. Entonces, que no veamos, digamos, los errores de los demás, no, o sea, veamos también los errores nuestros para poder corregir a los demás con misericordia. Esa es la palabra que me regala hoy el Señor. Amén. Amén, sí, Señor. Antes de tirar la primera piedra, tenemos que revisarnos nosotros. La invitación es a discernir y a mantener nuestra boquita cerrada, no juzgar. Ruthcita, muy buenos días. Buenos días, Olguita. Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Bueno, iniciamos esta semana, quinta semana de Cuaresma, de verdad, maravillados. La semana pasada nos hablaba todas las lecturas de quién es el centro de estas lecturas. Cristo, nuestro Señor. Ese Dios encarnado y ese Dios que viene para mostrarnos quién es ese Padre misericordioso, ese Padre que nos ama. ¿A qué vino el Señor? Y aquí vemos en esta lectura, empezando esta nueva semana, cómo estamos mostrando aquí la misericordia del Padre y a lo que vino Jesús. Dice que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. No vino por los justos, sino por los pecadores. Y seguimos mirando aquí en estas lecturas, en estas tres lecturas de hoy, miramos nosotros que la principal característica del Señor es que nos invita hoy, así como Él viene, es a mirar hacia adelante. Yo, en mi caso, mirar hacia adelante, después de tanta, o sea, de tanto pecado y de tanta cosa, el Señor aquí hoy nos invita es hacer, como fuimos perdonados, a mirar hacia adelante. El pasado queda atrás. A olvidarse de lo que hicimos, a olvidarse no olvidarse, sino que recordemos, pero que nosotros hoy nos invita, como lo dice el Señor, vete y no peques más. Y nos invita pues entonces a seguir hacia adelante, a esa meta
que Él también viene a mostrarnos que es la eternidad, la vida eterna que Él viene a darnos, porque como Él es el camino, la resurrección y la vida, Él es el agua que nos da la salvación, Él es todo, el centro de toda de nuestra vida es Cristo Jesús. Él es el verdadero protagonista y nos empuja entonces siempre a vivir hacia lo nuevo de verdad, a vivir en ese cambio que tenemos que, en esa conversión a la cual estamos invitados en esta cuaresma y a seguir viviéndola hasta el último día de nuestras vidas y que no miremos hacia atrás, que a Él que no le importa nuestro pasado, nuestros pecados, los ha perdonado, sigamos nosotros hacia adelante, confiados en un Dios verdadero, un Dios que nos ama, un Dios que es misericordia, un Dios que tiene todos los atributos que nosotros conocemos. Y eso es lo que el Señor me invita hoy. Entonces, a dejar todo atrás y a empezar de nuevo con Él, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores y dueño de nuestras vidas, y que sea el centro de nuestra vida, que lo hagamos nosotros centro de nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Amén, Rosita. ¿Alguien más? Bueno, no veo más manitos levantadas. Bueno, yo hoy quedé con esta parte del Santo Evangelio, comenzaría en el que nos dice que Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Esa palabra retiró, y en ese amanecer Él se retiró a orar, como siempre lo hacía. Después de esas largas jornadas en las que Él iba predicando la palabra, el que iba haciendo milagros, en que iba sanando, en el que iba escuchando, Él siempre se retiraba a orar a ese Monte de los Olivos. Y en ese amanecer, nuevamente va al templo y sigue en esa tarea que el Señor le encomendó, que fue a enseñarles. Yo decía, tantos espacios, tantos momentos en los que nosotros estamos en tantos cansancios por las labores diarias, por los problemas que tenemos, en esos momentos que las situaciones a veces se nos llegan hasta el tope, como decimos nosotros, en este lenguaje popular nuestro, que ya no queremos más, seguir esa invitación del Señor Jesús a retirarnos a nuestro monte de los olivos, a orar, a hablar con el Padre, bueno, el Padre Dios, que es el que nos da la fuerza para continuar, para que en ese amanecer de nuestras vidas podamos seguir en esa tarea que Él nos ha dado, en esa tarea que a cada uno, de acuerdo a nuestras vocaciones, de acuerdo a nuestros talentos, a lo que Él nos ha regalado en gracia, podamos continuar. Desde ahí les he enseñado, seguir. Y es aquí cuando llegan ellos con esta mujer que nos presentan en el Nuevo Testamento, esta adúltera, según los hombres, a esta mujer pecadora. Y él lo iban el presentar a este caso no era porque estuvieran tan interesados en juzgar a esta mujer adúltera, sino porque querían probarle a él, como tantas veces los fariseos quisieron hacerlo con él para hacerlo caer. Yo me preguntaba aquí cuántas veces nosotros estamos también probando a los demás, nos estamos prestando para juzgar al otro. Y como decían mis hermanitas antes, tenemos que ver nuestras fallas, nuestros propios errores, antes de lanzarnos a lanzar juicios, a juzgar a los demás. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos callados y no seguimos el ejemplo de Daniel? Porque también en esta primera lectura se nos presenta a esta Susana, que también ha sido acusada injustamente. Nosotros escuchamos y nos quedamos callados, no escuchamos la voz del Señor que nos dice que hay que hablar por el que no tiene que hable por él, que hay que testificar por el que no tiene que testifique, que no debemos permitir la injusticia. Por miedo, por temor, nos quedamos callados.
Hoy veo yo aquí a Jesús, a un Jesús y a un Daniel en esta primera y en este Nuevo Testamento y en este Antiguo Testamento, como que se identifican porque ellos escuchan la voz del Señor y vienen a misericordiar como misericordió Jesús a estas dos mujeres. En el Antiguo Testamento, Dios Padre, a través de este testimonio de Daniel, y en este Nuevo Testamento, Jesús. Jesús que misericordia a esta mujer, como muchas veces lo ha hecho con tantos y cada uno de nosotros. Hoy siento yo que de estas lecturas de ayer también que dice que Jesús, que ya sentía que llegaba el momento, pero él, siendo Dios en su humanidad, también sintió mucho temor y pidió y lloró y sufrió lágrimas de sangre, pidiéndole al Señor que le quitara esa copa. Sin embargo, sabiendo que tenía que cumplir su misión, se hizo obediente a través del sufrimiento. Y me queda sonando eso hoy. Nosotros también tenemos que hacernos obedientes. Los sufrimientos, las vicisitudes, todo aquello que se nos presenta es para tal vez fortalecernos y para hacernos cada día mejores y más fuertes ante los ojos del Señor y poder cumplir con esas tareas que Él nos va dejando a través del camino. También miraba la actitud de estos jueces, de estos ancianos que tenían toda la sabiduría. El Señor les había regalado los dones de impartir justicia y sin embargo se dejan llevar por las pasiones, por las cosas que el mundo ofrece, por esos deseos que hay en su corazón y actúan injustamente. No solo contra esta Susana, sino contra muchas Susanas más, muchas mujeres más. Ellos representan a cuántas personas se dejan o nos dejamos llevar por todo aquello que hay en nuestro corazón, nuestros malos deseos. No solamente son las pasiones carnales, es también nuestros malos sentimientos de juzgar, de calumniar, de dañar al otro, porque no me cae bien, porque no hago empatía con el otro, porque tal vez no le conozco. Y a veces juzgamos al otro, como dicen por ahí, juzgando al libro solo por la portada sin saber lo que hay en el interior. Que no, hoy siento yo que el Señor nos dice que no nos pase como a estos jueces que envejecidos en ese creernos sabios, en ese creernos saber todo y tenerlo todo, eh, nos volvamos cada día cómplices de crímenes y de cosas y vayamos haciendo que nuestro corazón se vaya ennegreciendo con ese pecado de todo lo que hay, sino que por el contrario, permitamos que sea el Señor el que vaya limpiando nuestros corazones y que recordemos que el Señor nos misericordia, que el Señor nos respalda en todo momento, como lo dice en el Salmo de hoy, que a pesar de que estemos por donde estemos, Él siempre está ahí para apoyarnos, que nuestra vara, nuestro callado es Él, el que nos sostiene, que Él nos rodea de lo mejor, a pesar que los demás nos estén haciendo cosas malas, nos estén levantando falsos testimonios, nos estén de pronto haciendo sentir mal. Cada uno de los que está aquí, yo escuchaba también el sábado, Norman, él decía que no se nos olvide que es la confianza de nosotros puesta en el Señor. Yo creo que hoy el Señor nos la está ratificando nuevamente. No importa lo que suceda, no importa lo que esté a nuestro alrededor, si nosotros sabemos con quién estamos, que Él es el centro de nuestras vidas, todo lo podremos, porque Él es el que siempre sale vencedor y en Él somos más que vencedores y victoriosos. Amén. Astrid, muy buenos días. Adelante. Buenos días. Yo quiero hacer una reflexión con lo que me quedé y definitivamente nosotros tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor que nos perdona, que nos limpia de todo pecado. Y me gustaría ver cómo la actitud de Jesús, porque lo que tú dices, Olguita, los fariseos tenían una intención y era hacer caer a Jesús. Los fariseos conocían la ley y dependiendo de la respuesta que Jesús diera, podría ser o no acusado. Y Jesús estando en medio de tanta gente, quiero de pronto hacer un poco de énfasis en la actitud que él tenía. Ahí decía, Jesús se inclinó y con su dedo
escribía en el suelo. El hecho de que Jesús esté escribiendo en el suelo nos lleva a Éxodo 31, donde dice que él con su dedo escribió la ley en las tablas. Entonces, ahí esa actitud nos recuerda que él es el legislador divino. Y ahí debemos llegar nosotros. Nosotros podemos estar en los dos bandos. Primero podemos ser juzgados o ser de pronto amenazados o nos pueden estar inculpando de algo, pero también podemos estar en el papel de jueces. Y ahí es donde nosotros debemos retirarnos a nuestro monte, orar, pedir sabiduría y discernimiento para que todo lo que salga de nuestra boca sea bajo la ley de Dios. Pedirle a ese legislador divino que nos regale discernimiento a través del Santo Espíritu para que podamos ser cada vez un ejemplo a los pies de Jesús. Gracias. Amén, gracias, Astrid. Así es. Le damos la bienvenida a Norman. Buenos días, Dios lo bendiga. Olga, también buenos días para todos mis eventos de comunidad. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Quiero partir pues, de lo que ustedes estaban hablando, de la intención del corazón. Y recordaba que hace 3 años, tal vez cuando hacíamos esta lectura, esta misma lectura del calendario B, la liturgia de la iglesia, les hablaba yo de la intención del corazón. Pero antes de hablar de la intención del corazón, quiero retomar la liturgia de ayer domingo. Ayer en la liturgia del Señor nos hablaba de una alianza nueva, un pacto nuevo. Dios quiere hacer un pacto nuevo. Me gustó lo que decía Astrid ahorita, porque es como si Jesús al agacharse y él escribir en la tierra estuviera escribiendo una ley nueva, una alianza nueva, un pacto nuevo. Y precisamente el pacto y la ley consiste en que Dios ha de colocar en el corazón, pues de donde salen las intenciones, buenas o malas, en el corazón colocar su ley, colocar su espíritu, colocar sus mandamientos. Eh, recordemos que en la Biblia la palabra alma y mente son sinónimos. Entonces el Señor quiere escribir su ley en nuestro corazón y quiere escribir su ley en nuestra mente. Ya no será necesario que unos a otros se enseñen la ley, porque el Señor la escribirá. Y eso también me hace recordar lo que compartíamos la semana pasada en los grupos de oración, cuando hablábamos precisamente de que lo importante o lo fundamental es lo que estamos viviendo desde adentro de nuestros corazones. ¿Qué pienso, qué siento yo que Dios nos quiere de pronto hablar esta semana? Nos quiere hablar de la perfección. Siento que Dios nos va a orientar hacia allá, hacia la perfección. Eh, y para eso, pues obviamente la perfección nace desde lo más profundo, ¿no? La perfección no es el resultado de cosas externas, de obras externas, de cosas de afuera. No, la perfección, y recordemos que dice la palabra, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces la perfección nace de la intención del corazón. Y pues digámoslo así, ¿quién de nosotros no ha tenido alguna mala intención? Especialmente cuando nos sentimos agredidos, cuando nos sentimos violentados, cuando nos sentimos lastimados de alguna manera, pues a todos nos pasan pensamientos o nos pasan sentimientos por el corazón. Generalmente no lo reconocemos, generalmente nosotros nos creemos buenos, pero la verdad no es esa, la verdad es que cuando se nos tocan esas fibras más profundas, decimos nosotros se nos sale el apellido y entonces brotan esos sentimientos o brotan esas actitudes o brotan esos juzgamientos o brotan muchas cosas. Creo que lo que el Señor nos quiere invitar esta semana, o nos va a invitar esta semana es a eso,
a la perfección que nace desde lo más profundo del corazón. Y entonces, por eso hoy nos a dos jueces terriblemente perversos y que parece que se ven acostumbrados a la perversidad, se ven acostumbrados a hacer las cosas mal. Y entonces se sentían poderosos, se sentían fuertes, que sentían que, que la autoridad y que el poder estaba de su lado, estaban a su favor. Y pienso yo, ustedes me disculparán, pienso yo en las clases políticas que cada vez vemos más, ¿no? Estos super líderes políticos que ya rayan con el descaro en el abuso del poder. Y me parece ver ahí plasmados a estos dos jueces. Gente con autoridad política, gente con autoridad policía, militar, lo que sea, o aún con autoridad religiosa, y que desafortunadamente lo que están haciendo es abusando de su poder y abusando de su autoridad y abusando de lo que Papá Dios les había dado la gracia de estar sirviendo, porque digámoslo así, que Dios permitió que estuvieran ahí, pero también hay que ser sincero y es que Dios no le da el poder al ser humano para que abuse de su poder. Entonces tenemos esos dos jueces terriblemente perversos, falsos testigos, falso testimonio, ustedes ya lo dijeron, ¿sí? Y pues también lo resaltaron. Lo mismo le pasó a Jesús, también levantaron falso testimonio contra él, también tuvieron que inventar cosas contra él, o tuvieron que volver malo lo bueno que decía. Por ejemplo, ¿cómo es posible que lo quieran matar porque él se dice hijo de Dios? No sé, acúsenlo de robo, acúsenlo de cualquier otra cosa, pero acusarlo de que porque se llama hijo de Dios. Qué tontería. Entonces, convierten aún lo bueno lo convierten en malo. Repito, lo bueno aún lo convierten en malo para poder tener de qué acusarlo. Y también pensaba yo en el poder de la lengua, el poder que tiene la lengua, el poder que tienen los falsos testigos, los falsos testimonios. Es impresionante. Eh, Jesús llevaba, no sé, bueno, 3 años predicando, 3 años anunciando el reino de Dios. Y la gente llevaba 3 años viendo milagros, viendo sanaciones, viendo cosas extraordinarias de Jesús. Y vienen unas personas con autoridad religiosa, porque eran religiosos, levantan falso testimonio contra él y la gente le cree. No sé quiénes serán más malos, si aquellos perversos que inventaron ataques contra Jesús o los que le creyeron. Entonces, hoy en día también sucede lo mismo, ¿no? Creo que a finales del año pasado yo les hablaba del poder de la narrativa. Sí, nos han cambiado la historia. En Colombia nos cambiaron la historia. En Colombia nos cambiaron nuestros héroes libertadores. Ahora ya no son ellos. En esta semana salió una denuncia. Bueno, en estos días salió una denuncia por televisión de que, si no estoy más, el Ministerio de Educación o alguien así, que cómo le iban a poner nombre de guerrillero a un colegio que inauguraron, si no estoy mal, en la gobernación del Meta. Y yo recuerdo que mi hijo trabajó como docente en un colegio de, de aquí, del sector del Tequendama. No recuerdo ahorita cómo se llama ese pueblo. Y lo primero que yo me di cuenta fue cuando yo fui a visitarlo y le pregunté que quién era a nombre de quién, por qué el nombre de ese colegio donde él trabaja. Y me dijo, pues sí, es un guerrillero. O sea, eso no es nuevo, eso no es nuevo. Entonces me asombra cómo hoy en día la gente, con su lengua y con su narrativa, cambia las cosas y a los asesinos los ponen por héroes y a los que sirven, a los que realmente han dado su vida o por la patria o por la iglesia o por la comunidad, terminan siendo ellos los malos del paseo, como decimos nosotros. Terminan siendo ellos
los culpables. En cambio, los inocentes, los malos pasan por inocentes. También me habla de la hora. Ayer, domingo, el Señor en el Evangelio decía, ha llegado la hora de ser glorificado. Ha llegado la hora de ser glorificado. Y, y en la liturgia de hoy, Daniel les dice, ahora van a quedar expuestos vuestros pecados. El tiempo de Dios. Este tiempo de cuaresma, este tiempo de oración, este tiempo de ayunos, este tiempo de piedad, de la Semana Santa. Y todo esto es tiempo de eso, de limpiar el corazón, de sacar los malos sentimientos, de sacar los malos deseos, de sacar los malos impulsos, de sacar las malas intenciones, de renunciar a eso y de permitir que el Señor realmente nos dé un corazón nuevo, un corazón de carne y no un corazón de piedra. Un corazón, como ustedes lo decían, sincero, un corazón lo más limpio posible. Pero eso no es posible si no tenemos en cuenta las liturgias de los domingos anteriores. Solamente Dios puede limpiar nuestro corazón. Nosotros no lo podemos limpiar. Nos podemos dar muchos golpes de pecho. Podemos, como dicen por ahí, llorar lágrimas de sangre. Podremos decir que nos arrepentimos de mil maneras. El único que cambia el corazón del hombre es Dios. Y lo hace por su gracia. La semana pasada hablábamos en los grupos de oración sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios le da su gracia a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, si este tiempo es de perfección, sabemos que el único que nos puede hacer perfectos, cambiando nuestro corazón ante todo, es Dios. De nada sirve que nos coloquemos mantillas en la cabeza o de que andemos con la Biblia debajo del brazo o que nos pongamos super camándulas al pecho. De nada sirve que carguemos el crucifijo si nuestro corazón está lejos de Dios. Entonces, ese ahora es el tiempo. Ahora van a quedar vuestros pecados expuestos. Es decir, ahora va a quedar vuestra intención expuesta, la intención del corazón. Hermoso el salmo responsorial. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Y pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de eso, de tener una conciencia tranquila. La semana antepasada hablábamos del tema de la conciencia. Procuremos siempre tener una conciencia tranquila. Y digo procuremos porque, como les decía hace un momento, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha pecado? Tal vez nos tendríamos que colocar delante de Dios como aquella mujer que fue encontrada en adulterio y que no se defendió a sí misma porque sabía que sí, se había equivocado, estaba pecando. Pero también el Evangelio de la semana pasada decía en Juan 3:17 que Jesús no vino a juzgar al mundo, no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Dicen ustedes cuenta la diferencia, el antagonismo tan terrible que hay entre los jueces de hoy y Jesús? Los jueces de hoy, abusadores, explotadores, perversos, malintencionados, sucios en su manera de pensar, sucios en su manera de actuar. Y la contraposición de Jesús, totalmente lo opuesto, totalmente lo contrario. No nos podemos colocar en el papel de los jueces, no nos vamos a colocar en el papel de Jesús. Nos tendríamos que colocar en el papel del pecador o de la pecadora, que se justifica, que no dice no fue mi culpa o qué sé yo, simplemente se abandona en las manos de Jesús y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Y yo creo que el Señor hoy también nos está diciendo eso a nosotros y a los otros, porque no es solamente eso para nosotros, pero claro, tenemos que tener la actitud de ella, venir a los pies del Maestro. Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Hoy en día, pues, los hombres son acusadores entonces. Y recuerdo Apocalipsis capítulo 12, en donde habla del mal, del que encarna el mal. Creo que no se debe decir la palabra para que no nos bloqueen en las redes, pero aquel que encarna el mal es el acusador, el antagonista de la misericordia de Dios. Dios que es misericordioso, Dios que perdona, Dios que salva, Dios que nos da nuevas oportunidades contra aquel que pretende siempre cerrar las puertas. No puedo terminar mi intervención
sin dejar de pensar, mis hermanitos, en la cantidad de líderes de oposición política que hay en distintos países de Latinoamérica presos. Muchos líderes en Venezuela, no, en Nicaragua, en Chile, en Bolivia, en Cuba. ¿Cuántas personas, cuántos opositores a los gobiernos, a las dictaduras, han sido falsamente acusados, han sido falsamente puestos en la cárcel? Y hoy en día algunos de ellos han muerto, otros están pagando condenas absurdas y otros ni siquiera saben por qué están allá presos. Eh, Pienso yo que esta injusticia y que en la primera lectura estos jueces iban a cometer con esta mujer, hoy en día es demasiado latente. Y no puedo quedarme yo con lo que nos pasa a nosotros solamente. Y lo más triste es pensar que también hacia allá va nuestro país, Colombia. Eh, en este momento tal vez podríamos decir que no hay, entre comillas, presos políticos, pero sí han habido, discúlpeme en el término, autosuicidios. Y ya van varios de aquellas personas que involucradas con el gobierno actual se han quitado la vida supuestamente. Esta semana supe de la muerte de un miembro de las fuerzas militares o de policía que según lo que dicen, esto no sale en noticias, según lo que dicen, accidentalmente se encontraron dos, dos frentes, es lo que llaman fuego cruzado entre amigos, dos frentes del ejército, de la policía, no sé exactamente. El único que murió fue este señor y murió de 40 balazos. Cuando me contaron esto, yo dije, eso no es accidental. Él fue asesinado y fue asesinado y lo mataron de esa manera, como escarmienta y para que otros se den cuenta de lo que les puede pasar. Mis hermanos, esa primera lectura, esos jueces malvados, esa perversión del corazón, hoy en día está demasiado latente en nuestro país, demasiado. Y no podemos quedarnos espiritualizando la palabra de Dios o pensando solamente en nosotros y victimizándonos, como se los decía la semana pasada, el sábado, si no estoy mal, les decía que no se trataba de victimizarnos, sino que también tenemos que ampliar nuestra manera de pensar y ver cómo eso está sucediendo, lo mismo que la acusación del libro de Jeremías, si no estoy mal, leía el texto de Jeremías, la misma acusación eh, y la misma injusticia se está cometiendo en nuestros países y en nuestro país. Pidámosle a Papá Dios, oremos, pongamos los pies en la tierra y el corazón en el cielo y pidámosle a Papá Dios que nos ayude, porque no solamente se trata de si nos juzgan a nosotros o no nos juzgan justa o injustamente, sino cómo estamos viendo y cómo estamos disimuladamente patrocinando, ¿sí? Gobiernos o apoyando gobiernos asesinos, injustos, perversos, malintencionados y que para nada tienen ni la mente ni el corazón de Dios. Dios me los bendiga. Amén. Gracias, Norma. Roxita nos dice acá en el chat, solo el encuentro personal con Jesucristo es lo único que transforma nuestra vida de manera positiva. El amor y la misericordia infinita de Dios, también con esa misericordia le tendemos la mano al hermano que también la necesita. Amén. Bueno, hermanito, entonces damos gracias a Dios por este espacio tan enriquecedor, por este espacio que Él nos apareja siempre y en el que Él viene para, para tocar nuestros corazones y para fortalecernos y abrir nuestros ojos, nuestras mentes a lo que es su voluntad. Gracias, amadísimo Señor, por no cansarte, Señor, de buscarnos, de estar con cada uno de nosotros acá. Gracias por este momento
Padre amado, en el que tú nos invitas a ese caminar de purificando nuestras vidas, nuestros corazones, de ese autoexamen individual, a cerrar los ojos, a juzgar a los demás, a cuidar de nuestras palabras, a cuidar de nuestra lengua, que a tanto daño hace, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú nos haces caer en cuenta de tantas cosas que nosotros no percibimos, Señor, pero que tú sí, en tu infinita sabiduría, logras hacerlo. Gracias por permitirnos eh, llenarnos de ti, Señor, fortalecernos en ti, Padre amado, y por regalarnos esta palabra diaria, que es nuestro alcázar, nuestro sostén, amado Señor. Hoy te pedimos también, cada uno de los hermanitos que estamos acá, te pedimos más que pedirte, te ofrecemos nuestras vidas, Señor, para que sigas tú haciendo la obra en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, que sea tu gracia llenándonos y que seas tú, Señor, dirigiéndonos para que nos alejemos de ser quienes juzgan, de ser quienes dañan y que sigamos ese camino de rectitud, siguiendo tus leyes, tus mandatos, Señor, que no nos prestemos para hacer daño al otro, por el contrario, que defendamos lo que debe ser defendido, la verdad, la vida, la dignidad, la honestidad, Señor amado. Mamita María, como siempre te agradecemos esa compañía, esa intercesión por todos estos hijitos que te amamos y que podamos seguir ese ejemplo tuyo, esa sabiduría de hacerte dócil a escuchar la palabra del Padre y a seguirla en rectitud y en verdad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el como era en el principio, principio, ahora, y por los sea siglos de ahora y los siglos. siempre, por los siglos Amén. de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que dominemos nuestro orgullo, que es el principal motivo que nos hace equivocarnos. Amén. amén. Para que siempre Para que no brille. tengamos miedo a las injusticias, a las calumnias, a las críticas, a las pruebas, a la misión, porque en manos de Dios estamos y con Él siempre todo sale a la luz. Amén. Para que siempre brille la luz de la verdad sobre toda la maldad en el mundo entero. Amén. Para que al igual que Susana podamos depositar toda la confianza en Dios, toda la confianza en un Dios que es misericordioso, que es abundante en perdón, para que podamos decirle, Señor, todo te lo entregamos, entregamos nuestros pecados, entregamos nuestra vida, entregamos nuestra familia, todo te lo entregamos a ti, Señor, para que tú nos dirijas, para que tú seas quien guíe nuestra vida, Señor. Nos abandonamos a tus pies, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que mires nuestro corazón, un corazón sucio y pecador, pero que quiere agradarte cada día a ti. Nos entregamos a tus pies, Señor, confiadas y confiados y seguros de que tú serás la luz, tú serás esa gota de agua que necesitamos para refrescar nuestra sed. Amén. Amén. Con todas estas intenciones, estas plegarias que hay en nuestros corazones, Señor, te damos gracias por este momento, amado Padre, y te pedimos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tu bondad, tu misericordia nos acompañen
siempre, en todo momento y en todo lugar. Muchas gracias, hermanitos, por aparejar este espacio, por acompañarnos. Les recordamos nuestros encuentros presenciales, estos grupos de oración, de formación y de misión, en los que nos convocamos cada día de la semana para que podamos asistir. Si nos encontramos cerca de estos lugares, les esperamos con los brazos abiertos. Bendiga. También damos gracias a cada uno de aquellos que no solamente donan su trabajo, sino también todo ese esfuerzo que el Señor nos regala para que sembremos estas semillitas que permiten que la misión de este grupo pueda llegar a varios lugares a donde el Señor llama, a donde el Señor nos pide que podamos ir a llevar su palabra, ese mensaje de reconfortar, ese mensaje de paz y de amor que Él nos regala. Quienes lo puedan hacer a esta cuenta de Nequi 301-551-2161. Que Dios bendiga, les multiplique al 100 por 1000 la bondad de lo que ofrendemos en nuestros corazones. Amén. También hoy les pedimos que sigamos orando por esta misión, por estos misioneros que van a partir de este grupo, a donde se ha pedido en este momento, la misión está para Subia. Entonces se siguen necesitando misioneros, que el Señor toque nuestros corazones y nos apareje los tiempos, los espacios para poder apoyar esta misión. Dios les bendiga, un feliz y bendecido día. Les recuerdo